Agradecemos a todos y toda su presencia y saludamos igualmente a las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live de nuestra página OUDH-SV y de la transmisión en vivo en la página de YouTube del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos pretende ser una herramienta académica que recopila, sistematiza y provee información para el análisis e incidencia responsable y para la protección y defensa de los derechos humanos en El Salvador. De esta manera, el observatorio contribuye a través de sus investigaciones a un mejor conocimiento de la situación de derechos humanos en el país, con el objetivo de fortalecer el adecuado diseño de políticas públicas orientadas a atenderlos y garantizarlos. Por ello, esta mañana tenemos el gusto de presentar el Informe Anual 2022, el Estado de los Derechos Humanos en El Salvador. Para la presentación de este informe nos acompañan Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Francisco Díaz, asesor del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, y Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, a quienes agradecemos su presencia y participación este día. Para iniciar la presentación, damos la palabra al coordinador del observatorio e investigador en el informe, Jorge Rodríguez, quien nos presentará los principales hallazgos y conclusiones. Al finalizar este primer bloque, tendremos un espacio de preguntas y respuestas dirigido principalmente a los medios de comunicación que nos acompañan. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la participación y la asistencia a este evento público de presentación del informe anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos del IDUCA. Y también agradecemos a todas las personas que nos sintonizan virtualmente a través de la transmisión en línea en nuestras redes sociales de Facebook y en el YouTube del IDUCA. El informe anual 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos es el cuarto informe de esta naturaleza. Y la estructura de este informe viene marcada por los 6 derechos humanos que estamos monitoreando en esa lógica, cada uno de estos 6 derechos tiene un capítulo de contenido donde se desarrollan una serie de temáticas de forma prioritaria. En ese sentido, en el marco del derecho a la vida se desarrollan la temática de letalidad policial en contextos de enfrentamientos armados, muertes violentas u homicidios, feminicidios. En el marco del derecho a la libertad se desarrollan las temáticas de desaparición de personas, detenciones, situación en centros penales y bartolinas policiales. En el derecho a la integridad, abusos de poder por parte de las fuerzas estatales, desplazamiento forzado y violencia sexual, y en el caso del derecho de acceso a la justicia se desarrollan las temáticas de régimen de excepción y acceso a la justicia, justicia constitucional, poblaciones en condición de vulnerabilidad y medidas del régimen de excepción dirigidas a niños, niñas y adolescentes. En el marco del derecho a la reparación integral a las víctimas se desarrollan los temas de reparación a víctimas del régimen de excepción y reparación a víctimas del conflicto armado. Y finalmente, en el último capítulo de el derecho a la libertad de expresión, se desarrollan 3 temas: acceso a medios de comunicación por medios tecnológicos, afectaciones a la libertad de prensa y acceso a la información pública durante el año 2022. Después de estos 6 capítulos de contenido, se desarrolla un análisis global y se finalizan con una serie de recomendaciones orientadas a superar los problemas que se identifican en el informe. Ahora bien, como el año 2022, una de las características fundamentales y que marcó la vida nacional, sobre todo en temas de seguridad pública y derechos humanos, fue la implementación del régimen de excepción, esta presentación va a tener 2 momentos fundamentales. En un primer momento desarrollaremos
aquellas temáticas relacionadas a el régimen de excepción y en un segundo momento desarrollaremos otra serie de problemáticas ocurridas siempre durante el año 2022 que no están directamente asociadas al régimen, pero que siguen presentando focos importantes de vulneraciones a los derechos humanos. En un primer momento, en el tema, las detenciones masivas fue la estrategia fundamental del Estado salvadoreño que caracterizó la implementación del régimen de excepción. Sin embargo, aquí hay un matiz importante, y es que según información recopilada por el Observatorio de la Policía Nacional Civil, durante el año 2022, en el periodo de enero a diciembre, se registraron un total de 86.046 detenciones a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, que entre el periodo de enero a marzo ya se registraban más de 11.000 detenciones. Y a partir de la implementación del régimen se registran, como lo han comunicado oportunamente las mismas autoridades, se han registrado 61.300 detenciones ya como parte de la implementación del régimen. Ambas sumas o ambos totales indican que hay un total de 72.357 detenciones. Es decir, que hay otras 13.687 que fueron realizadas entre los meses de abril y diciembre, pero que no fueron parte del régimen de excepción, ¿verdad? Totalizando, como dije en un inicio, más de 86.000 detenciones. Estas 86.000 detenciones promedian 235 detenciones diarias y 7.170 detenciones mensuales. Y en suma representan un aumento del 174% respecto de las detenciones ocurridas en el año 2021, que alcanzaban las 31.300 detenciones. Por favor. Aquí un poco los datos que ya estábamos mencionando. Bueno, en sí mismo, este aumento desproporcionado en el número de las detenciones ya es un indicador del abuso de la detención en flagrancia de parte de las autoridades y de las instituciones de seguridad pública. Pero además de que en sí mismo, desde la perspectiva cuantitativa, ya representan abusos, hay otros actores sociales que también han confirmado que esta estrategia de detenciones masivas ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el IDUCA, FESPAD, Cristosal, el Servicio Social Pazonista, documentaron al menos hasta febrero de este año un total de 4.500 casos de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción y la mayoría de las cuales correspondían a detenciones arbitrarias, ¿verdad? Asimismo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también han caracterizado y han denunciado un patrón de actuación por parte de la Policía Nacional Civil en las que se desarrollaban, por ejemplo, detenciones sin orden de captura, allanamientos de morada, detenciones indiscriminadas y operativos mayoritariamente dirigidos en zonas estigmatizadas, así como acoso a poblaciones específicas como juventud en estas zonas estigmatizadas. Un ejemplo de cómo ha operado la institución policial en la implementación de las detenciones masivas lo vemos en la información del Instituto de Derechos Humanos, ¿verdad?, en su ejercicio de atención y acompañamiento a las víctimas. De un total de 628 casos registrados durante el año 2022, 579 correspondieron a detenciones arbitrarias, ¿verdad? Y un dato muy importante a subrayar que del total de casos de detenciones arbitrarias, solo en el 16.4%
las autoridades informaron a la persona detenida que estaba siendo detenida por el cometimiento de un delito, ¿verdad? En el restante mayoritario porcentaje, más del 80% de los casos que atendió el IDUCA, no se informó por qué se estaba deteniendo o los motivos que fueron comunicados en el momento no correspondían al cometimiento de delitos o la pertenencia a estructuras del crimen organizado. Otro actor social importante también que confirma este patrón de abuso es justamente la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también informó a través de solicitudes de acceso a información la existencia de más de 400 casos de detenciones arbitrarias, pero más adelante vamos a ver un poco más la información proporcionada por la PDH. Ahora bien, además de las detenciones arbitrarias, también la forma en cómo se realizó la estrategia de detenciones masivas también apunta a la existencia de otra grave vulneración a los derechos humanos, como lo es la desaparición forzada, aunque estas hayan sido caracterizadas como de corta duración. Es decir, el hecho de no informar a los grupos familiares de la detención de un integrante de la familia, que cuando los grupos familiares se acercaban a bartolinas policiales, a centros penales, no se les daba razón o información certera sobre su ubicación y sobre su estado de salud. El hecho de no permitir la comunicación entre los grupos familiares y las personas privadas de libertad, y en los casos cuando se da la muerte de las personas privadas de libertad, no informar de este fallecimiento a la familia. Todos esos son elementos constitutivos de desaparición forzada, aunque estas hayan sido de corta duración. Es decir, que hay dos tipologías de graves violaciones de derechos humanos ocasionadas en el marco de las detenciones, de la estrategia de las detenciones. La segunda temática que queremos resaltar en esta presentación es justamente la situación en centros penitenciarios, ¿verdad? Según los cálculos del observatorio, ¿verdad? Porque toda esta es información que ha sido reservada y por lo tanto no se ha logrado tener acceso a la información, a finales del año 2022 se calcula que el sistema de centros penales tenía un total aproximado de 94.687 personas privadas de libertad, cuando el sistema, el último dato durante el año 2022 que se tenía era de 30.864 cupos, es decir, capacidad instalada. Esto se traduce que la sobrepoblación carcelaria llegó a oscilar y a sobrepasar el 300% de sobrepoblación, lo cual genera una situación de hacinamiento que en sí mismo ya es una vulneración a los derechos humanos. Sin embargo, también evidentemente las autoridades informaron de la construcción e inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que habría sumado al menos 4.000 nuevos cupos más a los 30.000 ya existentes antes de este centro, lo cual haría que el porcentaje de hacinamiento se reduciría a un 133%. Aquí hay que remarcar que esto es en términos globales de todo el sistema de centros penales. Sin embargo, es necesario aclarar que al menos hasta hasta marzo de este año, solo 4.000 personas privadas de libertad habían sido trasladadas a este centro. Es decir, que este centro solo está siendo ocupado actualmente en un 10%, lo que implica que todo el sistema penitenciario anterior, ¿verdad?, sigue presentando altos niveles de hacinamiento que podrían estar cercanos al 300% que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Es decir, esta nueva infraestructura no está siendo utilizada hasta la actualidad a un 100%. Como decíamos, el hacinamiento carcelario en sí mismo ya es una
vulneración a los derechos humanos, en tanto no permite garantizar condiciones mínimas o dignas para las personas privadas de libertad, pero además genera un ambiente que propicia nuevas y más graves vulneraciones a derechos humanos, como por ejemplo las dificultades o la obstaculización de garantizar acceso a servicios de salud a las personas privadas de libertad. Y una de las consecuencias más grandes de este hacinamiento y de no garantizar servicios de salud a personas privadas de libertad es justamente el aumento de las personas, de muertes de personas privadas de libertad, ¿verdad? Hasta noviembre del año pasado, las autoridades habían reconocido al menos 90 personas privadas de libertad fallecidas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos habrían reportado, ¿verdad?, hasta febrero de este año, alrededor de 102 muertes. Y el último dato que publicaron hace unas semanas, ¿verdad?, en el contexto del primer aniversario del régimen de excepción, este número estaría sobrepasando las 111 muertes. E incluso otras instancias, otras organizaciones hablan de más de 200 fallecimientos durante el año 2022. Es decir, que a pesar de que no hay información certera y fidedigna, en parte por la negativa de las autoridades a ser transparentes en cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, es evidente que al interior de los centros penales no se está respetando los derechos mínimos de la población penitenciaria, negando servicios de salud a las mismas, lo cual ha devenido en el aumento de muertes por agravamiento de situaciones de salud, pero también como resultado de acciones violentas, ya sea por parte del personal penitenciario o incluso en algunos casos también de los mismos internos. Por favor. La tercera temática que queremos subrayar y destacar relacionadas al régimen de excepción es justamente otros tipos de abusos de poder por parte de las fuerzas estatales, ¿verdad? Y en este sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró durante el año 2022 al menos 847 denuncias contra miembros de la Policía Nacional Civil. Y entre los hechos violatorios más señalados están las detenciones, por supuesto, las detenciones ilegales o arbitrarias vinculadas al derecho a la libertad, las torturas, malos tratos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones al domicilio y registros indebidos, amenazas de muerte, casos de ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Además de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Inspectoría General de Seguridad Pública también registró e informó de la apertura de 552 casos de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional Civil. Cabe destacar que esta inspectoría remite a la Fiscalía General de la República, así lo informó a través de solicitudes de acceso a la información, de al menos 119 casos. Sin embargo, ahí nos encontramos con un cerco de que no hubo acceso a la información de cuáles fueron los resultados de las remisiones de estos casos. Ni la Policía Nacional Civil dio información sobre las investigaciones que había desarrollado la Unidad de Asuntos Internos o la Unidad de Derechos Humanos de la misma Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía dio información sobre los casos de miembros de la Policía Nacional Civil y efectivos militares que habían sido investigados durante el año 2022. En conclusión, sobre este punto en particular, es que a pesar de los altos índices de denuncias de abusos por parte de las instituciones, principalmente de la Policía Nacional Civil,
parece que no hay voluntad, ¿verdad?, de parte de las instancias de control interno y externo para investigar estos abusos. Los casos que han sido remitidos, que son 119, es un pequeño porcentaje si lo comparamos, por ejemplo, con los 4.500 reportados por las organizaciones, ¿verdad?, y otras fuentes de información. Por otro lado, también es importante señalar otro dato crucial sobre este tema, y es el papel de la Fuerza Armada. Si bien es cierto, no reúne el número de casos que reúne la Policía Nacional Civil, la PDH sí informa de la identificación de 176 víctimas de violaciones de derechos humanos, donde el principal perpetrador son las Fuerzas Armadas. Y es alarmante y preocupante identificar que el 45% de estas víctimas están ubicadas en el departamento de Chalatenango. Es decir, algo está pasando en Chalatenango y sobre todo con la Fuerza Armada en la operatividad en un departamento que históricamente ha presentado los indicadores más bajos de delincuencia, como por ejemplo homicidios, desapariciones y otros tipos de vulneraciones. En el cuarto lugar, en el régimen de excepción y acceso a la justicia, bueno, en un primer momento, desde las mismas reformas penales que se realizaron al inicio en marzo del 2022, que implicaron la incorporación de los jueces sin rostro o la creación de la figura de los jueces sin rostro, la extensión del plazo de la detención administrativa, o decretar detención provisional de forma generalizada, tuvo como efecto la socavación de la posibilidad de acceso a la justicia de las personas que habían sido detenidas de forma arbitraria, ¿verdad?, y ha anulado la materialización del derecho a la defensa. Pero incluso, además, los mismos casos de las muertes, de las 87 muertes que ocurrieron en marzo del año 2022, no ha habido información certera sobre resultados judiciales y que conlleven a la investigación individualización de las responsabilidades de estas 87 muertes que originaron en principio la implementación del régimen. En segundo lugar, en este mismo tema, las audiencias masivas. A través del monitoreo que ha realizado el observatorio, se ha identificado que entre abril y diciembre del año 2022 se realizaron al menos 110 audiencias masivas, entre las cuales se habían procesado más de 19.000 imputados, siendo la regla general decretar, por supuesto, la detención provisional de las personas. Y solo en 12 casos de estos más de 19.000 imputados procesados, solo en 12 casos se decretó medidas sustitutivas a la detención. Es decir, que este análisis de esta muestra de audiencias masivas se concluye que más del 99.9% de las personas imputadas se les está decretando prisión provisional. Y otro indicador alarmante en el tema de acceso a la justicia es justamente el aumento desproporcionado de las solicitudes de habeas corpus registradas por la Sala de lo Constitucional durante el año 2022. Gracias. Para este año se registran alrededor de 3.396 solicitudes de habeas corpus, lo cual representa un aumento del 630% respecto de las 465 solicitudes registradas en el año 2021. Esto es otro indicador que abona, información cuantitativa que abona, así como los casos registrados por las organizaciones, que abona a la existencia de un patrón masivo de detenciones de personas que no están siendo vinculadas a el cometimiento de delitos ni a la pertenencia a estructuras del crimen organizado. Y según información obtenida,
solo en 948 casos habrían sido resueltos, pero solo en 22 habrían sido estimados, ¿verdad? Pero incluso, a pesar de que los datos institucionales son ya alarmantes, también se identificó múltiples, o al menos 2 casos, donde un conjunto de familias quisieron interponer solicitudes de habeas corpus. Esto sucedió en el en el mes de agosto del año 2022, donde al menos intentaron poner más de 100 recursos de habeas corpus, pero que fueron obstaculizados y no se les permitió el ingreso a las instalaciones de la Corte Suprema. Es decir, que el mismo dato institucional podría esconder un subregistro importante. Hasta aquí, digamos, los datos relacionados al régimen de excepción, y ahora vamos a pasar, por favor, a otros graves problemas de derechos humanos identificados durante el año 2022 y que también presentan indicadores de información cuantitativa y cualitativa alarmante, ¿verdad? Por favor. En un primer lugar, los indicadores de letalidad policial. Durante el año 2022, la Policía Nacional Civil registró un total de 171 enfrentamientos armados, ¿verdad? Lo que representa un aumento del 62% respecto de los enfrentamientos registrados en el año 2021. En estos enfrentamientos, a través de un monitoreo de las publicaciones de la institución policial, se calculó que hubo al menos 82 personas civiles fallecidas, catalogadas por las autoridades como presuntos pandilleros, 51 personas lesionadas y 3 agentes policiales fallecidos y 11 heridos. Por favor. Con base en estos datos, ¿verdad?, se hacen el cálculo de 3 indicadores, ¿verdad? En un primer momento, el índice de letalidad, que es el resultado de dividir el número de personas particulares fallecidas entre el número de personas particulares lesionadas, ¿verdad? Y este indicador, que se calcula en 1.61 para el año 2022, evidencia el abuso del uso de la fuerza letal en el marco de enfrentamientos armados, porque es esperable que siempre hayan menos personas fallecidas que lesionadas, lo cual no es el caso para el año 2022, lo cual quiere decir que la institución policial ha respetado los principios que ella misma ha determinado en su marco conceptual para el uso de armas letales, que son los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y mínimo daño. El segundo indicador es el porcentaje de muertes violentas ocasionadas por el Estado. En este caso, se espera que este indicador sea siempre inferior al 5%. Sin embargo, para el caso del año 2022 el observatorio calcula este porcentaje en un 12%. Es decir, el 12% de las muertes violentas ocurridas durante el año 2022 fueron ocasionados por la Policía Nacional en contextos de enfrentamientos armados. Y el tercer indicador es la relación entre personas civiles fallecidas y agentes estatales fallecidos. Y de nuevo, esta relación se espera que sea menor al 10:1 y sin embargo para el año 2022 esta relación se calcula en 27 civiles fallecidos por cada agente estatal fallecido. Es decir, los 3 indicadores de letalidad policial de los que se ha logrado hacer el cálculo evidencian el abuso de la fuerza letal por parte de la institución policial, lo que se traduce en el irrespeto al derecho a la vida del Estado en su operatividad en el territorio. Por favor. El segundo tema que queremos traer a colación es el tema de las muertes violentas u homicidios. Y es que el Estado reportó al principio de este año que durante el año pasado se registraron al menos 495 muertes violentas.
Sin embargo, un análisis de esta estadística nos muestra que este dato carece de veracidad, ya que tiene múltiples vacíos. Por ejemplo, no toma en cuenta las osamentas localizadas durante este periodo, ¿verdad? Que es un indicador y que sí se ha tomado en cuenta en los años anteriores. Tampoco están incluidas en el dato oficial las muertes de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados, ¿verdad? Y como decíamos, se calculaba en 82. No existe certeza, ¿verdad? Debido a también en parte a la negativa a proveer información pública sobre este tema, de que el dato oficial incluya todas aquellas muertes de personas privadas de libertad que fueron como resultado de acciones violentas. Muy probablemente estas tampoco están siendo incluidas en el dato dado por el gobierno a inicios de este año. También monitoreos de algunos medios de comunicación y propio del observatorio identificaron la práctica con estos famosos días con 0 homicidios, ¿verdad? Que mientras que las autoridades informaron que había ocurrido un día con 0 homicidios, pero otras fuentes de información, como medios de comunicación, reportaban que sí habían ocurrido homicidios en esos días. Y finalmente, el dato oficial tampoco incluye o ignora y no toma en cuenta la problemática de las personas desaparecidas que no son localizadas. Es decir, todas estas características del dato oficial hacen dudar de la veracidad a la luz y a la lectura del informe y del observatorio. El observatorio propone una cifra que es el resultado de tomar en cuenta algunas de estas variables, ¿verdad? Y hace una proyección aproximada, ¿verdad? Y en ese sentido, propone, por favor, adelante. Bueno, se calcula que durante el año 2022 ocurrieron al menos 659 muertes violentas, lo que equivaldría a una tasa de 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este dato efectivamente también apunta a la continuación del patrón de reducción de muertes violentas, ¿verdad? Que se calcula para este año en un porcentaje de 45% de reducción. Sin embargo, no queremos dejar de señalar que el dato oficial adolece de un subregistro que podría oscilar entre el 19 y el 51%. Y en el caso de las muertes violentas de mujeres y feminicidios, retomamos la información publicada en su momento por el Observatorio de Violencia de Género de Ormuza, el cual informa del registro de 64 feminicidios durante el año 2022, lo que se traduce en una tasa de 1.9 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Por favor. Adelante. La cuarta temática que también creemos que es importante destacar en esta presentación pública es justamente el tema de desplazamiento forzado. Y aquí tres organizaciones de derechos humanos, incluida Cristosal, el Servicio Social Pasionista y el IDUCA, comunicaron e informaron este año del registro de más de 2.200 casos de desplazamiento forzado interno en los últimos 3 años. Este dato abarca 2022, 2021 y 2020. Sin embargo, lo que queremos señalar aquí es que según la información publicada por estas organizaciones, en algunos casos, el porcentaje de personas víctimas de desplazamiento forzado que no recurren a las instituciones públicas para poner la denuncia puede llegar hasta el 82%. Es decir, esto muestra al menos 2 elementos. En un primer momento, que la población civil sigue teniendo bajos niveles de confianza en las instituciones de seguridad, y en un segundo lugar, que de nuevo apunta a la deficiencia de la información oficial
sobre todo en estos tipos de violencia donde los principales perpetradores son las estructuras del crimen organizado. Adelante. Y para finalizar, la última temática que vamos a resaltar en el informe es la violencia sexual. La Policía Nacional Civil registra para el año pasado un total de 5.920 víctimas de hechos de violencia sexual. Entre los delitos más denunciados son la violación en menor incapaz, el estupro, la agresión sexual en menor incapaz, el acoso sexual y la violación. Y el Instituto de Medicina Legal también reporta la realización de 3.838 reconocimientos médicos a víctimas de hechos de violencia sexual. Y de nuevo se repiten patrones que años anteriores habíamos registrado en los anteriores informes anuales, en el sentido de que el grupo poblacional más afectado de este tipo de violencia es justamente los niños y niñas adolescentes, al registrar el 85% de víctimas según los reconocimientos médicos realizados por el Instituto de Medicina Legal. Estas últimas temáticas que no están directamente relacionadas al régimen, nos pareció importante visibilizarlas porque, si bien es cierto, como decía al inicio, el régimen ha caracterizado el año 2022 por llevar al Estado salvadoreño a su versión más represiva de las últimas décadas, también hay otros tipos de violencias, como lo es la violencia sexual, las muertes violentas, el desplazamiento forzado, los feminicidios, que siguen registrando víctimas y que han sido invisibilizadas, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Han sido invisibilizadas a nivel de agenda pública, pero también debido a la saturación que ha ocasionado el régimen de excepción en el sistema de justicia penal. Por favor. Para finalizar esta presentación, el informe desarrolla una serie de recomendaciones. Sin embargo, nosotros vamos a mencionar en este momento las 5 que nos parecen más urgentes. En primer lugar, nos sumamos a las voces que plantean la necesidad de dejar sin efecto de inmediato el régimen de excepción, que se restituyan las garantías procesales y los derechos fundamentales en vista de que ya no permanecen las causas que originaron el régimen de excepción. En ese sentido, es urgente que se deje sin efecto dicho régimen. En segundo lugar, también es urgente que todas las instituciones de control interno y externo al ejercicio de la Policía Nacional Civil lleven a cabo investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas de todos los casos de abusos reportados por las organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía, esta es una recomendación dirigida fundamentalmente a la Fiscalía General, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil, a la Inspectoría de Seguridad Pública, con el objetivo de identificar e individualizar responsabilidades en estas graves violaciones a derechos humanos. Consideramos también que es urgente que se permita el ingreso a los centros penales de organizaciones nacionales de derechos humanos e internacionales, y en particular al relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es urgente y necesario que se investiguen todas las muertes de personas privadas de libertad ocurridas durante el régimen de excepción. Y para finalizar, aunque no es una temática que se haya desarrollado en esta presentación, pero ha sido una constante, las dificultades que se han tenido en acceso a la información pública. En ese sentido, recomendamos que se restablezca la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública, sobre todo la relacionada a estos graves problemas de seguridad pública y derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge Rodríguez por su intervención.
A continuación, abrimos un espacio de preguntas y respuestas para los periodistas y las periodistas que nos acompañan. En caso de tener alguna duda, por favor, le pedimos levantar la mano, brindar su nombre y el medio de comunicación al que pertenecen, y una persona se acercará a usted con un micrófono para que podamos escucharle claramente. Buenos días, William Sandoval de la Prensa Gráfica. Tengo 3 consultas en el marco de lo que ustedes han expuesto de los derechos humanos en el balance del año 2022. La primera tiene que ver qué opciones tienen las personas que se han visto afectadas con la vulneración de sus derechos humanos, tomando en cuenta pues todo el contexto del régimen y que muchas instituciones también se han ido abocadas y no han tenido respuesta. O sea, ¿qué opciones en realidad tienen para encontrar que se respeten sus derechos humanos? La segunda es si tienen ustedes conocimiento de todo esto, digamos, los cerca de 70,000 detenciones, cuántos han logrado la finalización de su proceso judicial, es decir, cuántos han sido condenados o cuántos todavía están en fases preliminares, por ejemplo. Y la tercera, dentro del balance anual que ustedes han hecho, no sé si tienen alguna identificación o reporte sobre cuántas afectaciones han habido en cuanto a violaciones de derechos humanos a personas en identidad de género, que conlleve pues todo lo de la comunidad LGBT. Solamente, muchas gracias. Gracias. Javier, aquí hay otra pregunta. En rojo. Buenos días, de aquí de la UCA, Serafín Valencia. 2 consultas. Una, el desplazamiento forzado, ¿en qué regiones es que lo ubican? Si tienen ese registro, si es en poblaciones rurales o también poblaciones urbanas. Y una segunda consulta es, del total de las capturas, ¿se han logrado identificar los grupos etarios, jóvenes o personas adultas, que ocupan el mayor porcentaje de los detenidos? Gracias. Gracias. Javier. Buenos días, soy estudiante de acá. Yo tengo una consulta. En materia de seguridad, el régimen de excepción ha tratado de causar una percepción de disminución en la criminalidad. Pero últimamente yo, como usuario de transporte público, he podido notar un incremento en los hurtos y en los robos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se podría justificar el porqué de estas acciones? Porque, es decir, estamos en una medida que, según el oficialismo, la seguridad se percibe. Entonces, ¿cómo es que la mal llamada delincuencia común sigue percibiéndose? ¿Acaso el Estado salvadoreño y las autoridades siguen fallando en garantizar un derecho fundamental, a pesar de utilizar por más de un año una excepción que se ha vuelto una norma? ¿O podríamos decir que estamos ante un Estado déspota que no tiene respeto ni por los derechos humanos ni por las leyes? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a hacer una primera ronda de 3 preguntas. Si algún otro periodista va a hacer después de que la mesa nos brinde sus respuestas. Gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas… Gracias. En cuanto a las preguntas sobre las personas que han sido condenadas, en realidad no ha habido como detalles a nivel global sobre los avances de los procesos judiciales. De hecho, uno de los elementos que mencionamos en el informe es que, aunque no se tiene información
pero se presume que la mayoría de las personas privadas de libertad que actualmente están en esa condición permanecen en situación de procesados y solo es una pequeña porcentaje las que están en calidad ya de condenados. En cuanto a las violaciones de derechos humanos hacia la población LGBTI, pues ahí sí no contamos con mayores detalles sobre esta información. En cuanto a la pregunta sobre el desplazamiento forzado, los departamentos que en mayor registro, pero aquí ya según información de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, son el departamento de San Salvador, es el que tiene más víctimas, o el que registra más víctimas, con 43. En segundo lugar, Usulután, con 23, y San Miguel, con 22, ¿verdad? Esos son los 3 departamentos que acumulan más víctimas, y luego viene Morazán y La Libertad, con 16 y 10 cada uno. Y en cuanto a las edades de las personas detenidas, bueno, la información que nos dio la policía fue un dato global, ¿verdad? Fue un dato global de las 86,000 que había mencionado y no incluyó toda la desagregación que eventualmente habíamos solicitado, pero según otras fuentes, siempre se mantiene el patrón de que la mayor parte de las personas detenidas son hombres jóvenes, ¿verdad? Es decir, entre los 18 y 30 años de edad. Sí, complementando las respuestas sobre las preguntas que usted formuló, voy a comenzar por la última, sobre las afectaciones a la comunidad LGBTI. El problema, insistimos, es la falta de acceso a la información que hay, y sobre todo cuando se comparte una mínima información, evidentemente esta no está categorizada, no está desagregada, y eso impide también tener un conocimiento claro de cuál es la población que está siendo afectada. Los datos que se tienen es de los que le llega a las organizaciones defensoras de derechos humanos, donde reciben casos, y ahí es donde se tiene personas de la comunidad LGBTI, y ese dato ha sido reflejado también en el informe que se presentó sobre el año del régimen de excepción, junto con varias organizaciones también defensoras. Pero son datos que no son representativos, porque nada más es lo que se recibe. No se conoce al interior cuántas personas son las que efectivamente han sido detenidas según población en situación de vulnerabilidad. Sobre los procesos, el problema que tenemos también es las prórrogas que se han ido dando, y que en el fondo también estas personas no están siendo condenadas, aparte que se les presume no su inocencia, sino su culpabilidad, y que nada más pasan a fase de instrucción, y falta también a vista pública en muchas de ellas, pero se ha ido prorrogando. Entonces, esa es una situación también compleja, porque tenemos al interior de los centros penales personas que están combinando personas procesadas con personas condenadas, y es sabido que esto no se puede permitir dentro de un recinto carcelario. Sin hablar también de las personas inocentes que han sido detenidas arbitrariamente, y que a pesar de que se presentan arraigos, estos no han sido considerados por el órgano judicial y continúan en detención, que no debería ser la medida a tomar, sino ver otras menos lesivas para las personas. Respecto de las opciones que tienen las personas que están viendo violentados sus derechos humanos, sobre todo actualmente en el régimen de excepción, esa es una pregunta realmente compleja, porque el problema que tenemos hoy en día es la concentración del poder, y eso que implica que no hay garantías de ningún tipo. Entonces, ante una persona detenida que pueda tener algún tipo de arraigos, incluso estos son presentados y no son tomados en cuenta, porque lo que se ha establecido es la orden de detener a las personas. Y eso las pone en una situación de particular vulnerabilidad, porque estamos viendo también la afectación a muchos derechos, no solamente la libertad personal, integridad personal, sino, como le hemos mencionado, el acceso a la justicia, porque no hay opciones reales. Distintas organizaciones de derechos humanos recibimos a personas que han sido detenidas buscando algún tipo de solución. Se hace la labor, se les da asesoría, a algunas personas se les acompaña jurídicamente, pero no hay garantías de que incluso presentando documentos pertinentes, esta persona vaya a salir.
Entonces, como organizaciones estamos dispuestas, como siempre lo hemos hecho, a acompañar a personas víctimas de violaciones de derechos humanos. Está la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero también sabemos que no están cumpliendo con el rol que tienen constitucionalmente atribuido. Entonces, hay una situación real de indefensión de las personas y una vulneración grave a los derechos humanos que la afectación a uno va a implicar la afectación a varios más. Y es lamentable pues tener que decir que no hay una claridad sobre lo que se puede hacer para ayudar a estas personas, más allá de lo que conocemos a nivel teórico de principios, de derechos que se tienen, en este momento no se están respetando por parte del Estado. Yo quisiera responder a la última pregunta, la que hizo el alumno de la UCA, sobre cómo es posible que se perciba siempre muchas manifestaciones de delincuencia común. El Estado salvadoreño, nuestra sociedad, en realidad tiene múltiples manifestaciones de violencia. Está la violencia pandillera, está la delincuencia común, está la delincuencia por lesiones intrafamiliares, están los acosos sexuales, en fin, hay diversas problemáticas de violencia, dentro de las cuales ciertamente la más grave ha sido la violencia pandilleril. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si vamos a utilizar un símil, lo que se ha hecho es dar una medicina brutal, saltándose todos los principios y procedimientos de la Constitución y de la ley para reducir los efectos de la violencia más grave, bajarle la calentura, por decirlo coloquialmente, a ese paciente. Con dos inconvenientes. Uno que ya dije, el de la violación absoluta, la dislocación del sistema procesal penal salvadoreño, de la dosimetría penal, y por otra parte, con el inconveniente de que es una cuestión pasajera. Apenas el lunes 17, o sea, de esta semana, uno de los periódicos publicaba en primera plana que tenemos más de 400,000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Ese es el problema de fondo. Y esos 400,000 jóvenes son, obviamente, caldo de cultivo para que o se reproduzcan eventualmente las pandillas o para que se dediquen a otras formas de delincuencia. Entonces, en cierta forma, no debe de sorprendernos que, no obstante todo este levantamiento de propaganda, de publicidad, de militarización, de cercos, etcétera, para atacar un problema específico, realmente no esté atacando los problemas de fondo y los demás sigan manifestándose en la forma que lo decía el compañero. En caso de existir alguna otra duda por parte de periodistas, adelante. Aquí primero, si quiere. Muy buenos días, Beatriz Benítez de la revista Gato Encerrado. Quizás solo dos dudas tengo en cuanto a las muertes violentas en 2022. Ustedes estiman un dato de 659, que son un poco superior al dato oficial. ¿Qué muertes están ustedes registrando? Bueno, una de las muertes que no registra, digamos, la policía son los enfrentamientos, muertes por enfrentamientos. Entonces, no sé si esas son las únicas que ustedes han incluido o han incluido otras. Esa es la primera. Y la segunda es que también me llamó la atención un dato que ustedes hablaban de las detenciones en Chalatenango. No sé si ustedes tienen más información de eso, qué lugar específicamente se están dando estas detenciones en Chalatenango y si ustedes también están acompañando casos de estos lugares. Gracias. Gracias.
Buenos días, Stephanie de la UCA. Quería saber, bueno, no sé si tienen este registro, y es por ejemplo de las cantidades de personas muertas en penales o trasladadas a hospitales, cuántas de ellas son mujeres. También si se sabe cuántas de las denuncias de abusos por parte de la PNC son mujeres. Y por último, retomaron el dato de Hormuza sobre los 64 feminicidios que hubo en 2022, pero quería saber si existe un registro de mujeres desaparecidas. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda por parte de medios de comunicación? Buenos días, Alejandra, de estudiante de la UCA. Yo tenía más que todo una pregunta acerca si se poseen registros sobre denuncias que se hayan realizado por parte de representantes de organizaciones y gremios periodísticos sobre abusos por parte del Estado hacia el derecho a exigir acceso a la información pública. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta relacionada a las muertes violentas, en efecto, el dato que nosotros proponemos incluye las 82 muertes de personas particulares en el contexto de enfrentamientos armados, incluye 30 osamentas localizadas durante los primeros meses del año 2022, e incluye un porcentaje de muertes de personas privadas de libertad, ¿verdad? No se incluye en la totalidad porque algunas de ellas son como resultado de complicaciones de salud, ¿verdad?, ante la negligencia o la obstaculización de garantizar el derecho a la salud, pero solo se incluye un porcentaje que corresponde a los que son resultado de acciones violentas. Y en el caso de las violaciones a derechos humanos registradas por la PDH en Chalatenango, donde los principales perpetradores son la Fuerza Armada, son 3 municipios principalmente donde se concentran la mayoría de las víctimas. Es Nueva Concepción, El Carrizal y El Paraíso. Estos son los 3 municipios que tienen más víctimas. En cuanto a las preguntas relacionadas a las desagregaciones, como ya se mencionaba, hemos tenido serias dificultades para que las instituciones nos den información desagregada sobre mujeres, sobre rangos etarios, etcétera. Entonces, sí, no en todos los casos se ha logrado tener acceso a esta información. Sí, visto que hay una sensible preocupación en las consultas que se han hecho sobre la condición de los privados de libertad, yo a ese respecto quisiera solamente señalar que dentro de la dislocación que yo decía antes de los principios del derecho penal, del derecho procesal penal, de la responsabilidad del Estado, quisiera señalar la violación al principio de dignidad humana que está en el artículo 2 del Código Penal y que dice que toda persona a quien se atribuya delito o falta tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Es decir, no se le quita esa calidad por el hecho de estar al interior de una prisión. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad que afecten la esencia de los derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes. Ese es un principio que rige el sistema penal salvadoreño y que ha sido realmente ignorado. Pero quisiera señalar también que la responsabilidad de los funcionarios del Estado y del Estado mismo en este tema es directa. Ustedes saben que los delitos pueden cometerse por acción o por omisión. Y voy a leer
la tipificación que hace el código sobre la omisión, para que podamos entender cómo es de inmediata, directa y plena la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del Estado. Dice el artículo 20, comisión por omisión, Código Penal. El que omite impedir un resultado responderá como si lo hubiera producido si tiene el deber jurídico de obrar, y su comisión se considerará equivalente a la producción de dicho resultado. Es decir, si tiene esa responsabilidad de obrar para impedir una consecuencia, hay una omisión que se considera delito. El deber jurídico de obrar incumbe, óigase bien, a quien tenga por ley obligaciones de cuidado, protección o vigilancia, de tal manera que es absolutamente inocultable la responsabilidad del Estado frente a los padecimientos y, por supuesto, la muerte de las personas privadas de libertad. En cuanto a la pregunta relacionada a las agresiones hacia medios de comunicación y periodistas, en el informe se registra que de 88 agresiones entre los meses de enero a octubre de 2022 registradas por la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. 38 de estas denuncias corresponden a víctimas hombres, 35 a víctimas mujeres, 5 contra medios de comunicación y 10 dirigidas hacia colectivos. Pero además, el Observatorio de Derechos Humanos está actualmente finalizando un informe sobre libertad de prensa y acceso a la información, donde vamos a profundizar justamente en estos dos temas, en las agresiones, en la situación de la libertad de prensa y un análisis sobre el detrimento del acceso a la información pública, que en las próximas semanas vamos a estar publicando, donde habrán más detalles sobre estos temas. De no existir ninguna pregunta más, agradecemos a los medios de comunicación por sus intervenciones. Y a continuación abrimos el espacio para conversar sobre estos hallazgos del informe junto a Gabriela Santos, nuestra directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y Francisco Díaz, asesor del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias. Siendo tan salvadoreño como tú, conozco tu país, mi país, conozco nuestra comida, nuestra cultura, conozco los problemas legales de mi gente. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, queremos ayudarte a resolver esos problemas legales. Tramitamos todo tipo de poderes, escrituras de compraventa, divorcios, aceptaciones de herencia, auténticas, etc. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte. Cuantitativos. Ahora vamos a dar paso a profundizar un poquito más, como mencionaba, dialogar un poco más sobre este estado de los derechos humanos en El Salvador. Como ya mencionó Jorge, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos revisa, analiza 6 derechos, y en ese contexto es que se ha venido discutiendo sobre distintos elementos que hemos conversado durante esta mañana. Y para ello tengo acá a la par mía a Francisco Díaz. Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Casa Dora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Casa Dora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos.
Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lopezandcompany.com. Diálogo en América, el programa de opinión de la diáspora centroamericana. Véalo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. en todas las plataformas digitales. Roku TV, Fire Stick de Amazon, Facebook, YouTube y www.asiesmigente.com. Diálogo en América, fortaleciendo la opinión de la diáspora. Grandes momentos nos unen como familia. Complacer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir Sardinas Lotti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas sardinas Lotti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de Sardinas Lotti en salsa de tomate. En Megamar Supermarket Chilún estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes productos de la más alta calidad. Y para poderlo garantizar, seleccionamos cada día cuidadosamente cada uno de nuestros productos. En Megamar Chilún puedes pedir los cortes de carnes y pescados a tu gusto, porque nuestro compromiso es darte buen servicio y calidad. Megamar Supermarket Chilún, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattsville. Megamar Chilún, el supermercado por tradición. Estamos ahora más cerca de tu oído y tu bolsillo. Baja la aplicación interactiva de La Power FM. Búscanos en tu Apple Store o Google Play. Busca La Power. Ok. Eso es La Power FM. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos.